Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en otra sesión de Detrás del Escritorio. Los que me conocen y me han escuchado hablar un poco acerca del cerebro saben la fascinación que tengo hacia él. Cómo todavía más hacia aquel cerebro que está en crecimiento, que está en desarrollo, por cómo va cambiando cada día. Cada día es un cerebro diferente. Entonces, cada día va agarrando nuevas habilidades. Entonces, conforme a este tema, el día de hoy quise invitar al doctor Iván Dávila Escamilla. El doctor Iván, él comparte también mi fascinación por el cerebro, en desarrollo. El doctor es especialista en medicina materno-fetal. ¿Sí? Iván, muchas gracias por estarme acompañando. Gracias, buenas tardes. Como dice Oscar, mi nombre es Iván Dávila. Soy ginecólogo materno-fetal y tengo una especialidad en estudiar el cerebro fetal. Al igual que él, yo lo estudio, pero antes del nacimiento. Gracias por la invitación. Sí. Qué mejor persona para estarnos platicando un poquito de qué es lo que puede pasar antes incluso del nacimiento. Y ahora sí, algo que me gusta preguntar siempre es, ¿por qué escogiste esta parte? ¿Por qué estudiar el cerebro? ¿Por qué escoger ahora por la parte fetal? Yo sé que primero hiciste ginecología y obstetricia, después medicina materno-fetal y después tu alta especialidad, neurología fetal y neurosonografía. ¿Por qué todo ese camino? ¿Por qué el cerebro? ¿Por qué el sistema nervioso central? Bueno, al igual que tú, el cerebro y el sistema nervioso central es quizá el órgano más fascinante en el desarrollo, porque a diferencia de los demás órganos del feto, del bebé antes de nacer, es el único órgano que desde el inicio de la gestación está cambiando a todo lo largo. Sabemos que hay otros órganos que se desarrollan en un trimestre y después nada más están creciendo. El cerebro no. El cerebro, como tú bien lo acabas de describir, el cerebro cada semana es un cerebro diferente. Y sabemos que los problemas que afectan al cerebro pueden ocurrir a lo largo de toda la gestación. Entonces, es un órgano fascinante, pero a la vez lo hace un órgano vulnerable, lo hace un órgano sensible a lesiones en todo el embarazo y al nacimiento. Entonces, es un órgano difícil de estudiar y al mismo tiempo que las complicaciones que puedan ocurrir en él van a afectar a lo largo de toda la vida. Entonces, es un órgano muy interesante. Y aparte, aquí partiendo de lo que tú estuviste diciendo, se puede lesionar en cualquier momento del embarazo. Desde el primero, segundo, tercer trimestre siempre tenemos etapas distintas de parte de la formación del cerebro. Y entonces, como parte de eso, yo sé que por parte de ginecología y obstetricia, nuestros compañeros de ginecología y obstetricia, ellos hacen ultrasonidos fetales durante la gestación. Entonces, más o menos, esos ultrasonidos, ¿qué semanas son? Muy bien, es muy importante cambiar el concepto que se tenía anteriormente. Mientras más ultrasonidos y eco es lo mismo. Entonces, antes las pacientes llegaban con nosotros con su lista, con su carpeta de 20 ultrasonidos. Y te checó tu médico, sí, me hizo 20 ultrasonidos. Bueno, hay que cambiar ese concepto. Ya no es tan importante la mayor cantidad de estudios. ¿Qué es lo importante? Hacer pocos estudios en el momento correcto. Y en ginecología, en materno-fetal, se han establecido 3 momentos muy importantes para poder evaluar a todo el feto, no solamente el cerebro. El primer momento importante es en el primer trimestre, alrededor de la semana 11 a la 14. Este es uno de los ecos más importantes, se le ha llamado eco genético, eco de translucencia nucal. Lo más común es mencionarlo como eco del primer trimestre. En este momento es un momento muy importante porque los fetos de estas semanas manifiestan cambios de problemas cromosómicos. ¿Y qué es esto para las pacientes? Son problemas genéticos. El más conocido es el síndrome de Down, pero hay otros mucho más graves. Entonces, esas patologías, esos problemas se detectan en el primer trimestre. Después hay un segundo estudio muy importante que es en el segundo trimestre, que es un eco que le llamamos eco anatómico, eco morfológico o estructural. Es un eco que se hace por lo general en nuestro país alrededor de la semana 20 a la 24. En este estudio nos vamos revisando órgano por órgano, cara, cerebro, corazón, pulmones, riñones, hígado, todas las estructuras, extremidades. Aquí se detectan malformaciones aisladas. En este momento ya se hace una evaluación detallada del cerebro y de la columna del sistema nervioso central.
y en caso de que haya habido alguna anomalía en el primero o en el segundo estudio o que se sospeche que hay un problema de crecimiento, hay un tercer estudio que se puede hacer desde las 28 a las 34 semanas. Es un eco de crecimiento, eco Doppler, y es el último momento para evaluar órganos, como lo mencioné, como el sistema nervioso, que puede seguir cambiando. Es bien importante mencionar a las pacientes que pudieron haber tenido un eco del primer trimestre y del segundo trimestre normal, pero el cerebro se siguió desarrollando y en el tercer trimestre poder manifestar una anomalía. Entonces, son muy importantes al menos realizarse estos 3 estudios por un especialista entrenado, adiestrado para hacer estos estudios con un equipo con muy buena resolución. Claro. Y por aquí también, esto es lo que sucede en cualquier embarazo. Pero una vez que ya se llega a detectar alguna anomalía, ¿sí? Que ahora viene la otra parte. ¿Cuándo es cuando llegan contigo de que, oye, ¿sabes qué? Detecté algo, no estoy seguro, vamos a hacer una neurosonografía? O se hace primero la neurosonografía y después llegamos a una resonancia fetal, o en qué momento se puede llegar a intercambiarse el primero resonancia, etcétera. O sea, ¿cómo llegan contigo hacia los pacientes y cuándo es el momento de esto? Muy bien. Quizá las principales razones por las que una paciente llega para que realicemos una evaluación detallada del sistema nervioso central, como tú bien lo mencionaste, la llamamos neurosonografía o ultrasonido avanzado del sistema nervioso. La principal razón es porque se vio algo anormal en uno de estos 3 ecos que mencioné. Esa es la principal razón. Otras razones por las cuales las pacientes pueden llegar a una evaluación de este tipo es porque han tenido la paciente hijos previos con alguna malformación del sistema nervioso, como espina bífida, como anencefalia, que pueda volverse a presentar más adelante en algún otro embarazo. Otro dato común por la cual nos pueden buscar las pacientes es porque el tamaño de la cabecita del cráneo fetal es de menor o mayor tamaño del esperado. Entonces las razones son diversas, pero algo muy importante, una causa muy común por la cual me envían pacientes para una evaluación avanzada es porque ven unas estructuras que se llaman ventrículos o cavidades dentro del cerebro en las cuales hay líquido que están de un tamaño aumentado, la ventriculomegalia o conocida como hidrocefalia en algunos casos. Ya, perfecto. Y de aquí, una vez realizado esta neurosonografía, es cuando ya dices, ¿sabes qué? Sí estoy comprobando lo que me refieren, tengo unas medidas, pero quiero algo más específico y que se busca la resonancia fetal. Así es. Anteriormente había un poco de pleito, discusión de qué es mejor, una neurosonografía o una resonancia. Eso se acabó hace mucho tiempo. Claro. Se sabe que esos estudios son complementarios. Mientras más estudios me puedan aportar información, es bienvenido en el estudio, claro, en el estudio de una anomalía. Entonces, el manejo de entrada siempre será la neurosonografía. Actualmente no se indica ninguna resonancia sin haber hecho una evaluación primero por ultrasonido, pero es muy común que veamos una anomalía en el ultrasonido y que pidamos una resonancia para complementar el estudio. Porque hay enfermedades y hay semanas en las cuales la resonancia es superior y hay semanas o enfermedades en las cuales la resonancia es superior o es mejor. Entonces aquí lo más conveniente es realizar los 2 estudios. Además, nosotros trabajamos en equipo, siempre trabajamos coordinados con un especialista en neurología neonatal, como eres tú en este caso, con un neurocirujano. Entonces, ellos necesitan más información con los estudios más convenientes. Entonces, lo mejor será complementar o trabajar en equipo para ayudar o beneficiar al paciente. Al paciente, no, definitivamente. Y aquí también, algo que siempre o al menos yo siempre que recibo a los pacientes, siempre llegan con la cara de preocupados. Como somos ya médicos de una especialidad, subespecialidad, alta especialidad, de varios compañeros, ya han pasado los pacientes o los familiares del paciente por varios médicos. Puede ser un médico general, un especialista, un pediatra, un ginecólogo obstetra, que ya han pasado por varios médicos y ya han recibido un diagnóstico, ya les han explicado algunas cosas, incluso
ya les han dicho mal pronóstico, va a pasar esto de mala forma, o despreocúpese, no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que tú has notado o lo que tú has visto con los pacientes? ¿Qué es la primera preocupación por la que llegan contigo? ¿Cuál es la primera pregunta que te hacen? Bueno, aquí hay que aclarar que, como bien lo dices, somos equipo y trabajamos y apoyamos a todos estos médicos que han visto previamente a la paciente, apoyamos el diagnóstico, estamos para trabajar en equipo, pero quizá la inquietud más frecuente con la que llegan las pacientes con nosotros, pues es cómo va a estar su bebé. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué pronóstico tiene? Nosotros informamos o avisamos constantemente que el pronóstico es muy importante, pero no siempre se puede establecer de manera prenatal. Yo ahí los canalizo contigo para que tú, que les has dado seguimiento, en este caso también neurocirugía o genética, les hablen con su experiencia, con su área de especialidad, exactamente, qué pronóstico han manejado ustedes con esa patología, pero no siempre se les puede establecer de manera prenatal. Y esto es algo que debe quedar bien claro, porque algunas pacientes vienen con el mal información de que su bebé no va a sobrevivir. Así de grave es la información que se les ha dado. Su bebé no va a sobrevivir. Su bebé, frecuentemente les dicen, no va a poder hablar, caminar. Entonces, dependiendo de la patología, no siempre es así. De hecho, lo más importante es establecer un diagnóstico para hacer, pues ahora sí que estrategias para mejorar el pronóstico. Entonces, en algunos casos, esta información ha sido transmitida de manera incorrecta y muchas pacientes llegan angustiadas pensando que su bebé no va a sobrevivir. Entonces, dependiendo de la patología, es que nosotros damos ese tipo de información. Claro, y aquí es algo también muy importante, y qué bueno que lo mencionas. No tenemos una bola de cristal. Una sola persona, un solo especialista no sabe qué va a estar pasando, que cada quien tiene sus áreas. Por eso, incluso parte de nosotros lo que hemos estado haciendo, tanto de forma académica, asistencial en el hospital universitario, como también por fuera, que también tienes el Centro de Medicina Perinatal y Medicina Avanzada, es en equipo, tanto todos los que conforman todo este equipo de medicina perinatal, neurocirujanos, cirujanos fetales, genetistas, cardiólogos, etcétera, todos en conjunto es tener una consulta con todos y cada uno de los expertos de sus áreas estar revisando, ok, el ultrasonido me dice esto, a mí me dice esto, el resonancia me dice esto, por experiencia de estas medidas o por experiencia de lo que estoy teniendo aquí, pues yo creo esto, y estar complementando todo para platicar y darle pues la mejor información a la familia para toma de decisiones, para incluso hasta preparación. Empezar un duelo. Así es. Parte importante, en algunos casos sí el pronóstico puede llegar a ser mucho más grave que en otros, principalmente cuando los problemas no son exclusivos de un órgano, en este caso cerebro, cuando vienen acompañados de problemas del corazón, de riñones, de otros órganos o problemas cromosómicos. El pronóstico sí puede llegar a ser muy grave, mal pronóstico para la vida, es decir, que el bebé no vaya a sobrevivir. En este caso es tan importante que parte del equipo sean psicólogos y tanatólogos, que son especialistas en el acompañamiento de esta pareja en el duelo perinatal. Claro, definitivamente. Y aprovechando que está el doctor Iván aquí conmigo también, quisiera preguntarle, porque no me tocó estar en la ciudad cuando se realizó esta cirugía. El equipo del doctor Iván aquí en Monterrey fueron los primeros en realizar una cirugía de corrección de espina bífida, al menos aquí en la ciudad. De hecho fue aquí en un hospital aquí cercano, sin decir nombres. Entonces, ¿cómo llegaron a eso? ¿Cómo fue el procedimiento? ¿Qué puertas tuvieron que tocar? Porque sé que la burocracia no fue fácil. Mira, aquí sí que fue un trabajo en equipo, son muchos elementos que han estado, la verdad, luchando por mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Pero al final de cuentas, en el grupo de medicina perinatal alta especialidad hemos trabajado en específicamente la corrección intrauterina de un padecimiento del sistema nervioso central, que es la espina bífida o disrafia espinal. En nuestro grupo la estamos realizando con una técnica que es de mínima invasión, es decir, con camaritas o por fetoscopía se llama,
y hemos estado trabajando bastante en este procedimiento, al menos del sistema nervioso central. Dentro del equipo hay cirujanos fetales que participan en otros tipos también de cirugías, no nada más del sistema nervioso central. Y es algo muy importante porque esta cirugía les cambia la vida al paciente. Tú lo estás viendo ahora que vas a ver el seguimiento de estos pacientes. Les cambia la vida, les mejora el pronóstico, principalmente ¿de qué? De la motricidad, es decir, bebés que puedan caminar sin ayuda de algunos aparatos o con ligero apoyo, o con muletas, exacto, o con apoyo de algún tipo, pero les ayuda mucho en este aspecto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Con 3 puertos, con camaritas, prácticamente se protege o se cubre el defecto y se evita que haya una segunda lesión por estar expuesto al líquido amniótico. Hemos tenido buenos resultados con esta técnica y trabajamos con un excelente control de calidad y con los criterios y el apoyo del Hospital Texas Children en Houston, en el cual tuve el privilegio de estar 1 año en formación. Excelente. Bueno, pues todo esto, por lo que estuvimos mencionando, es lo importante de estar siempre pues adelantándonos lo más que podamos a trastorno, a la enfermedad. Es lo que es el diagnóstico incluso antes del nacimiento. Hay muchos médicos que se pueden involucrar, que pueden estar dando información, que pueden pues prácticamente estarnos preparando antes de tener ahí al bebé y que no sea una sorpresa de que corre, le ve por esto, corre, le falta esto, oye, avísale a fulano, oye, avísale a fulanita, falta esto. Tener ya todo preparado, que el equipo ya está en alerta, que esté preparado, no perder el tiempo, que al final de cuentas, pues existe una frase que es muy sonada en toda la medicina, el tiempo es cerebro. Así es. Aplica para todo, incluso aplica para esta cuestión, y es ahorrar todo ese tiempo pues, para el beneficio del bebé y pues el beneficio de la familia al final de cuentas. Así es, nosotros decimos la base de la planeación del nacimiento, del pronóstico, de alguna intervención incluso, es el diagnóstico prenatal. Entonces, ya no usamos esa frase muy antigua de que no solamente le faltó oxígeno al nacer, es mucho más complejo, hay muchas anomalías, hay muchas patologías que se pueden diagnosticar previamente. Entonces, la base de todo es el diagnóstico y de esta manera trabajar en un equipo multidisciplinario para planear y cada quien aportar su granito de arena para mejorar la calidad de vida de un paciente. Claro, claro que sí. Iván, pues muchísimas gracias por acompañarnos y excelente plática, pues seguiremos en contacto. Muchas gracias, seguiremos en contacto y trabajando en equipo. Les agradezco a todos por estarnos escuchando el día de hoy, por acompañarnos con este video y les voy a dejar los datos tanto del doctor Iván como mis datos aquí a pie de página para que nos puedan escribir si tienen alguna duda o algún comentario que nos quieran hacer. Con mucho gusto vamos a estar respondiendo a sus preguntas. Hasta luego.